Doctor, nosotros ya Entonces, habíamos pasado. ¿sí? Sí, Sí, espérame. Perdón. Ustedes son el equipo. Sí, cierto. A ver, espérame tantito. A ver. Mm, entonces aquí yo me equivoqué al registrarlos, porque este equipo es el de LSD, ¿verdad? Es el 4. Entonces, ¿cuál falta? ¿Falta el 3 o falta el 5? El 3 ya pasó. ¿El 3 ya pasó también? Entonces, ha de faltar el 5. Este falta, ¿no? Ya pasó el grupo de la heroína. No, Falta heroína, entonces. sí, profe. Bueno, pues entonces, a ver, voy a tirar el dado. El número 6, Valdivia, Celis, Guadalupe, Rosario. Conecta tu Sí, aquí cámara, por estoy. favor. Ok, Sí. conecta tu cámara, por favor, Rosario. Mm, ya, Valdivia, Celis. sí. Ok, pues entonces, a ver, ¿sí se ve la presentación? No, ¿No? no Ah, se ve sus documentos. espérame tantito entonces. Sí. Ok. ¿Ahí se ve? No, Ok, la canción otra vez. Espérenme tantito. sí. ¿Ahora sí ya está? Ya, profe, ya se ve. Ya. Bueno, gracias. Bueno, nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar sobre la heroína. Y la que sigue, por favor. Bueno, la heroína es un derivado de la morfina, y la morfina se comenzó a utilizar en el siglo XIX en la guerra en Estados Unidos, y se la administraba a los soldados para reducir los dolores que podían sufrir. En 1854, cuando un químico se entera de que la morfina comienza a hacer que las personas sufran dependencia, decide crear un sustituto que va a ser la heroína, sin saber los efectos que puede causar. En
1897, Bayer la comienza a vender junto con la aspirina, sin saber los efectos que causaba, y se utilizaba como remedio infantil para curar la tos o para curar enfermedades respiratorias. Y incluso para que fuera más comercial, se comenzaron a regalar muestras gratis en 1900, hasta que se enteraron de la dependencia que causaba, se quitó el mercado y únicamente quedó la aspirina. Y la que sigue, por favor. Gracias. Bueno, la heroína como es un derivado de la morfina, se le conoce como un opiáceo sintético y viene de la planta Papaya somniferum, que se extrae de las semillas de amapola. Se va a producir a partir de una diacetilación de la morfina, lo que la vuelve más liposoluble. La que sigue, por favor. Los nombres que se le van a dar a la heroína va a ser a partir de su apariencia. Existe la heroína base o tesauta, que es un polvo gris claro, pardo oscuro, amarillento rosado. La heroína base y la heroína tailandesa se supone que son las más puras y son las que menos se encuentran en el mercado. La heroína tailandesa es un polvo blanco, amarillento o color crema. Las que más encontramos actualmente son el azúcar negra o brown sugar, que es un polvo marrón, o el alquitrán negro, que es una sustancia negra pegajosa. La que sigue. Gracias. Y bueno, comercialmente se le conoce más como la H, el diablo, caballo, reina, o en inglés también se le conoce como Big H, Horse, Hell2 y Smack. La que sigue. Y bueno, su constitución química, bueno, pues consta de 21 carbonos, 23 hidrógenos y óxido nítrico. Lo que la hace diferente de la morfina va a ser su acetilación. Esto significa que en la parte de nitrógeno de la morfina se le va a unir un grupo de cloruro de acetilo. Esto es lo que se le conoce como acetilación, y después de esto se debe purificar con carbón activado y se recristaliza en etanol. La heroína fumable contiene el 21% de la masa de la sal de hidrocloruro de heroína utilizada por vía intravenosa. Y esto significa que, bueno, la heroína que era fumable era mucho más pura que la que se utiliza actualmente. La que sigue, por favor. Ahí dice el 91%, ¿eh? Sí. Es que escuché que dijiste el 21%. Ay, perdón. Bueno, en cuanto a los mecanismos de acción, se va a producir por la acetilación que tiene la morfina, lo que significa que va a triplicar su potencia comparada con la de la morfina. Va a atravesar la barrera hematocefálica más rápidamente debido a la acetilación, lo que va a causar un efecto de euforia mayor que el que produce la morfina. Al momento en que se convierte en morfina en el organismo, como es más liposoluble, su efecto va a ser menor, pero es más fuerte, siempre y cuando se administre vía intravenosa, y una vez que llega a los receptores va a ejercer su acción a nivel del sistema nervioso central. Aquí sigue, por favor. Bueno, aquí está mejor explicado. Una vez que la heroína entra al organismo, como tiene mayor liposolubilidad, va a atravesar más rápido la barrera hematoencefálica. Una vez que llega al hígado, va a sufrir una hidrólisis donde se va a convertir en 6-monoacetilmorfina, que es como la parte farmacológica de la heroína, y morfina pura. Una vez que llega a los receptores, van a desencadenar sus efectos y va a depender del tipo de receptor al que llegue para que se desencadenen los efectos. Por ejemplo, en los receptores gamma va a haber analgesia, euforia, depresión respiratoria, miosis, disminución de la motilidad gastrointestinal, supresión de la tos, sedación y somnolencia. En los receptores kappa va a haber efectos parecidos a los receptores gamma, pero también se presenta distrofia muscular, efectos psicomiméticos y trastornos del ánimo como el estrés, la depresión y la ansiedad. Y en los receptores delta va a haber efectos antinociceptivos y estimulantes del apetito. ¿Qué sigue, por favor? Aquí tienen receptores mu, ¿eh? Ay, perdón. Mencionaste receptores gamma. Sí. Bueno,
En cuanto a los efectos placenteros, actualmente ya es más consumida como una droga, aunque también los profesionales la pueden seguir administrando como analgésico. Y las personas que la consumen dicen sentir un efecto eufórico y después de que viene la euforia, está la calma y el bienestar, aunque va a depender de la cantidad de dosis que se consuma, también pueden llegar a presentar adormecimiento de la conciencia, lo que les hace tener alucinaciones. Aquí sí, por favor. En cuanto a los efectos secundarios o indeseables, va a depender de la cantidad de veces que la persona haya consumido la heroína, ya que en los primeros consumos, como el cuerpo no está acostumbrado a esta sustancia, va a haber una reducción de la tasa cardíaca o braquicardia, depresión respiratoria, constricción pupilar, disminución de la agudeza visual, picores o comezón, náuseas y vómito. Pero una vez que la persona ya se acostumbra a esta sustancia, el cuerpo pues también la va a comenzar a tolerar, por lo que las dosis que necesita para sentir el mismo efecto van a ser mayores y va a comenzar a desarrollar otros síntomas como la pérdida de conciencia o una inducción al estado de coma por las altas dosis. La que sí, gracias. Y bueno, el adicto a largo plazo va a presentar algo que se le conoce como el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia se refiere al comportamiento que va a sufrir la persona y su conducta va a ser basada en conseguir droga, lo que la puede volver una persona más agresiva o más irritable. Y bueno, dependiendo de la cantidad de heroína que consuman, también pueden desarrollar algo que se llama síndrome de abstinencia severo, en el que van a presentar los mismos efectos secundarios, pero de una manera más intensa. Y los efectos que pueden presentar más fuertes pueden ser la braquicardia, la depresión respiratoria y la constricción pupilar. Que sigue. Bueno, en cuanto a los efectos a largo plazo, los que más se presentan son a nivel mental. Aunque la persona deje de consumir esta sustancia, estos efectos quedan. Por ejemplo, va a haber insomnio, el colapso de las venas en las que se inyecta la droga, ya que, bueno, al ser una droga que se administra vía intravenosa, va a haber más comorbilidades y pues casi siempre las jeringas que utilizan son compartidas o no son del todo estériles. Va a haber daños en los tejidos de la nariz. Eso pues actualmente ya casi no se ve porque casi siempre es como se administra vía intravenosa, pues ya no es por la nariz. Antes sí, se inhalaba o se fumaba. Infección del pericardio o abscesos, igualmente por las sustancias con las que adulteran a la heroína o por el uso de jeringas no estériles. Enfermedades del hígado, porque es donde la hidrólisis de la heroína, personalidad, hombres puede haber disfunción sexual o disfunción eréctil, de las mujeres el ciclo irregular. Que sí. Se está viciando mucho tu audio, ¿eh? Ay, perdón. Bueno, en lesiones permanentes, los efectos que quedan más son a nivel psicomotor. Y bueno, en caso de que la persona sufra una sobredosis, va a presentar una posible pérdida de conciencia o un coma. En caso de que la persona salga de coma, va a tener un lenguaje balbuceante, va a perder la capacidad de juicio, pérdida de memoria y un enlentecimiento a nivel psicomotor. Y si no, va a haber muerte por frío respiratorio. Y esas son nuestras referencias. Ok, bueno. Vamos a continuar y después ya vamos entonces a hacer una conclusión, ¿ok? Y si con mucha libertad, si quieren después hacer preguntas, entonces vamos a referirnos así. Ok, Doctor, gracias. falta mi equipo, el número 9. Es Sí, el de ahorita opio. falta el 9 y el 7. Ah, sí, perdón, gracias. Ok, ahorita lo vemos.
¿Ahí se ve, perdón? Sí. Sí, se ve. Ok, entonces voy a tirar el dado. Número 3, por favor, Moreno, Mondragón, Verónica. Sí, aquí estoy. Ok, coloca tu cámara, por favor. ¿Ya se ve? Sí, aquí está. Ah, Muy bien, Vero. Empiézale. nosotros somos el equipo 7 y nos toca hablar sobre la fenciclidina. Esta es una droga que se desarrolló como un analgésico no depresor, pero se descontinuó en 1950 porque tenía efectos de agitación, de delirio, de irracionalidad. Y luego en 1967 se empieza a consumir en Estados Unidos. Cerca de los 70 empezó su venta como una droga alucinógena en el mercado negro. Y en los 80 era el alucinógeno más vendido y consumido entre jóvenes de 15 a 25 años. Siguiente, por favor. Bueno, en la medicina veterinaria, esta se utilizaba como un anestésico en grandes animales como rinocerontes y elefantes, y tenía una presentación en tableta, en cápsula, junto con otras sustancias y en cristal. Siguiente, por favor. Sus nombres comunes en español se conoce como polvo de ángel, hierba mala, chifladura, combustible de cohete y píldora de la paz, o también por sus siglas en inglés, PSP. Siguiente, por favor. Y en inglés se le puede conocer como Rocket Food, Love Boat, Hog, Embalming Fluid y Super Wheat. Siguiente, por favor. Bueno, en su constitución química, su nombre químico es fenilciclohexapiperidina y se abrevia como fenciclidina. Su fórmula es C17H25N. Y esta pertenece a una familia de los analgésicos disociativos. Siguiente, por favor. Esta familia de los analgésicos disociativos hacen que estas alteran la distribución de los neurotransmisores de glutamato en el cerebro, y esto altera las percepciones visuales y auditivas. Por eso se da una sensación de que estás en otra realidad a la del medio ambiente, como si estuvieras disociado. Siguiente, por favor. En su mecanismo de acción, al inhalarse, se concentra en las mucosas nasales, o también se concentra en el cerebro si se toma, y actúa alterando la distribución del neurotransmisor de glutamato en el cerebro. También altera los neurotransmisores de MDA, que quiere decir N-metilo de aspartato. Cuando se activan, estos abren sus canales para toda clase de cationes con carga positiva. El glutamato es un neurotransmisor excitador que se libera por exocitosis. Este interviene en la formación de memorias y en la recuperación de las mismas, así como la percepción de dolor. Están en el 80-90% de la sinapsis del cerebro. Las drogas disociativas, en este caso la fenciclidina, actúan sobre estos receptores siendo antagonistas competitivos. Esto quiere decir que degrada el glutamato o lo inhibe por completo. También altera las acciones de dopamina, que es un neurotransmisor responsable de la euforia, y por eso da esta sensación de euforia intensa al principio del consumo de la droga. El tiempo en el que inicia el efecto varía dependiendo del modo de administración. Inhalado o fumado tarda de 5 a 15 minutos,
e ingerido puede tardar de 30 minutos a 2 horas. Y al excretarse se tarda como unas 12 horas y se excreta por la orina. Siguiente, por favor. Bueno, en efectos placenteros se puede sentir como si uno estuviera apartado de la realidad del medio ambiente. Se distorsiona el espacio, el tiempo y la imagen corporal. También causan una despersonalización, o sea que no actúas como si fueras tú normalmente, y causa pérdida de memoria. Siguiente, por favor. Sus efectos secundarios no deseables pueden ir desde un entumecimiento corporal, mareo, vómito, babeo, sudoración profusa. Siguiente. Hasta una pérdida de control muscular, del equilibrio, movimiento involuntario de ojos, náuseas, no puedes hablar bien, hablas incoherentemente. Siguiente. ¿Ves? También puede incrementar tu frecuencia cardíaca. Esta sustancia puede inducir insuficiencia pulmonar y cardíaca. Aumenta tu tensión arterial y puede producir una ruptura en los vasos sanguíneos cerebrales, y en el peor de los casos puede conducir a una apnea y coma. Siguiente. Bueno, en sus efectos a largo plazo, como es una droga muy adictiva, se tiende a producir la dependencia. Esta produce efectos psicológicos desagradables y los usuarios normalmente se tienden a volver violentos o incluso suicidas. Hay un riesgo en los jóvenes. Cuando se empieza a consumir en jóvenes, esta droga afecta a sus hormonas asociadas al crecimiento y al desarrollo y a su desarrollo normal. Siguiente. Puede, como que altera el aprendizaje en los jóvenes, no los deja concentrarse en sus deberes y otras cosas. El uso prolongado de esta droga puede terminar en pérdida de memoria, dificultad del habla, pensamiento, depresión y pérdida de peso. Siguiente, por favor. Como desenlace, cuando se consumen muchas dosis de fenciclidina, puede causar convulsiones, apnea, coma, incluso llegar hasta la muerte. También causa lesiones accidentales o suicidio mientras está bajo los efectos de la droga. En dosis muy altas llega a causar los síntomas que son relacionados con la esquizofrenia, incluidos delirios y paranoia. Y estos problemas se pueden ver incluso un año después de haberla consumido, de haberla dejado de consumir, o sea que puedes estar un año padeciendo todavía estos síntomas, aunque ya no la consumas. Siguiente. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Ok, Verónica. Profesor, ¿Sí? disculpe la interrupción. Ahí en esa presentación cometí un error, me faltó poner mi nombre. Le aviso para ver si lo podía tomar en cuenta en el sorteo para que no sea, ¿En cuál? ¿En este de el que vamos a ver ahorita, el 9? opioides y ansiolíticos. Ajá. Ok, ahorita lo vemos. Ok.
Perdón, ¿ahí ya están viendo la presentación? No. No, ¿verdad? Ok, espérenme tantito. Ahí sí ya. Sí. Ok. Entonces, a ver. De todos modos, yo te voy a tirar el dado. Si sale 6 es tu nombre, ¿ok? Ok. Si Gracias. no, pues el que salga ahorita. A ver. Salió el 5, Villanueva Castro Sandoval, Daniel. ¿Estás, Daniel? ¿No está Daniel? Sí, ¿Sí? Ok, Daniel, pues entonces arráncate, por favor. Empiézale. ok. Bueno, yo voy a hablarles de el opio y los ansiolíticos. Bien. Bueno, el opio es bueno, se extrae de los frutos inmaduros de la planta Papaver somniferum. También se le conoce como adormidera. Desde la época de Aristóteles ya ya se le daba un uso. Al igual que en la época de Galeno, se conocían sus efectos, e igualmente se utilizaba. El aislamiento de la morfina se da en 1806 a partir, bueno, de el opio, y esto se está encargado por Friedrich Wilhelm Sertolner. Y bueno, lo denominó al principio somniferum. Posteriormente, se confirmó que este contenía carbohidratos, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y comenzó a denominarse morphium. El nombre de morfina proviene el dios griego de los sueños, Morfeo. Eh, En 1831, Gregory logró la obtención de una morfina pura, cuya estructura química se obtuvo en 1923 gracias a los trabajos de Gulland y Robert Robinson. Siguiente. Ok. Es carbono, ¿eh? No carbohidratos. Perdón. Perdón. Bueno, entre los principales derivados del opio encontramos a la morfina, que bueno, es la principal. También la heroína, codeína, hidromorfona, oxicodona, metilidina, entre otros. Entre otros nombres, también se le conoce como caballo, sueños, gong, big H, speedball, white lady y oxy. Siguiente. Bueno, en su constitución química, el opio contiene una mezcla de alcaloides opiáceos. Como ya dije, la morfina es el principal opioide y es un alcaloide del benzilizoquinol y el narcótico más abundante que está presente en el opio. En su estructura tridimensional es que tiene 5 anillos. Bueno, entre los más destacados es un anillo aromático, un nitrogenado y un átomo de carbono unido a un grupo de lamina terciaria por otros 2 átomos de carbono. Siguiente. En su mecanismo de acción, estos son péptidos capaces de activar a los receptores opioides citoplasmáticos. Los 3 más comunes y sus receptores correspondientes son la endorfina, con su receptor llamado mu, las encefalinas, a receptor llamado delta, las dimorfinas, con sus receptores kappa. Estos se conforman por proteína de 7 segmentos, 3 membranas acoplados a una proteína GI. Cuando el receptor se activa por un opioide, esta proteína GI se disocia y disminuye los niveles de AMPC e incrementa los niveles de MPC. Después inducirá la salida de potasio a través de los canales, haciendo que la célula pierda carga positiva. Siguiente. Bueno, aquí en este esquema, digamos que la vaca tuvo en su pierna alguna herida o un corte o cualquier cosa que le provocó dolor. Desde ese punto se transmitirá un impulso nervioso que llegará hasta la médula espinal, hasta la primera sinapsis. Este impulso nervioso provocará una despolarización que inducirá la entrada de
sodio y calcio a la sinapsis. Eso provocará que se libere glutamato, que se unirá a la segunda sinapsis, a sus receptores correspondientes. Y aquí se abrirán unos canales que permitirán la entrada de sodio y calcio, y el impulso nervioso seguirá hasta el encéfalo. Desde el encéfalo ya activarán las neuronas de los núcleos del RAFE, que llevarán endorfina hasta la primera sinapsis. Esta endorfina se unirá a los receptores mu, evitando la entrada de calcio. Y bueno, sin la entrada de calcio, el receptor nervioso no podrá continuar su camino. Y así es como funcionaría un opioide en el organismo. Siguiente. Bueno, esto ya lo mencioné. Entre sus efectos placenteros encontramos que la analgesia suprime la tos, disminuye la motilidad en el intestino, provocando estreñimiento. Esto no será un efecto placentero, pero sí es un efecto deseable para su uso quirúrgico. Ocasiona sueño, disminuye la frecuencia cardíaca, miosis, estado de serenidad y un estado de agitación. Siguiente. Entre los efectos secundarios, bueno, está la constipación, náuseas, delirios, depresiones respiratorias, somnolencia y rigidez muscular. Bueno, entre sus adicción y efectos a largo plazo, provoca la pérdida de control sobre la conducta de consumo, incluso cuando el individuo experimenta las consecuencias físicas y psicosociales. Y bueno, su uso en forma de morfina provoca cambios en las condiciones fisiológicas, como el aprendizaje, memoria, la plasticidad neuronal, las emociones y la mediación de la conducta activa. Siguiente. Entre las lesiones permanentes, trastornos mentales y muerte, aparte de algunos efectos secundarios que ya mencioné, están las distorsiones visuales, alucinaciones, delirio narcótico, bradicardia, pérdida de conciencia. Siguiente. Bueno, debido al intercambio de jeringas, también se puede transmitir hepatitis C y VIH. Bueno, debido a la adicción, ¿no? Las madres igualmente podrán transmitir la dependencia de estos opioides a sus hijos si son consumidos durante el embarazo. Además, bueno, la administración por vía parental produce rigidez de la pared torácica. Y claro, su abuso pues, podría terminar en una sobredosis y esto provocar la muerte. Siguiente. Ahora, los ansiolíticos. Es un fármaco psicotrópico que tiene una acción depresora sobre el sistema nervioso central. Su uso, bueno, es principalmente para disminuir los síntomas de la ansiedad, buscando que no produzcan un estado de sedación. En las benzodiazepinas, en dosis bajas reducirán el nivel de ansiedad. Algunas tienden a originar una sedación marcada y inducir el sueño, por lo que es difícil obtener únicamente un efecto ansiolítico. Químicamente se compone por un anillo de benceno unido a otro anillo diazepénico. Siguiente. En su mecanismo de acción, existen tres tipos fundamentales de receptores para las benzodiazepinas, pero el principal será los receptores ligados al GABA. Su activación origina un estado de bipolarización que disminuirá la excitabilidad de las células ante estímulos. Por lo tanto, son agonistas de GABA. Entre sus efectos placenteros está el manejo temporal de la ansiedad severa, acción miorelajante y acción anticonvulsionante, que se utiliza para su tratamiento en convulsiones. Siguiente. Siguiente. Entre sus efectos secundarios está la sedación diurna,
que podrá afectar la coordinación psicomotriz de la persona, así como la ansiedad diurna, así como el insomnio de rebote, que considera como un mini síndrome de abstinencia a las mismas. Las benzodiazepinas deprimirán levemente el centro respiratorio. El diazepam ha sido implicada en la posible presentación de malformaciones en los fetos, principalmente el labio leporino. Sí. Ya, sería todo. Ok, bueno, pues gracias, Daniel. Bien, vamos entonces a concluir aquí ahora con pues bien, yo creo que aquí es pertinente que hagamos una síntesis de todo lo que acabamos de ver, de todo lo que ustedes estudiaron, de todo lo que lo prepararon, ¿sí? Evidentemente ahorita yo con las presentaciones y además con la participación de algún miembro de ustedes, pues yo ya tomé notas aquí, ya tengo alguna calificación, pero pues esto es un tanto impreciso en este momento porque yo tengo que abrir sus carpetas y ver el trabajo completo, ¿sí? Rápidamente, cuando estuve bajando las presentaciones, me di cuenta de que hay algunos trabajos en los cuales traen bastante información y muy valiosa. Los felicito a aquellos que estuvieron buscando y a aquellos que no, bueno, pues hay algunos equipos en donde prácticamente tomaron un texto y de ahí lo hicieron todo, ¿sí? Y prácticamente pues dicen que consultaron varias bibliografías, pero no está puesto en su trabajo. Entonces, yo creo que esto también ya después tendrá una calificación, aparte también de la cuestión de el trabajo escrito, en donde sí de una vez les aclaro, yo no voy a poner mala calificación o baja calificación porque tengan faltas de ortografía. Pero sí es preocupante, muchachos, que gente de universitaria tenga faltas de ortografía tan graves, ¿sí? Hay algunos que, perdón, pero son faltas muy graves, ¿sí? Y esto también me he dado cuenta ahora que he estado calificando los exámenes en donde, pues es que es el problema, que luego se acostumbran a escribir como hablan o se acostumbran a escribir, en este caso, en un examen como lo hacen en un teléfono celular, con puras claves, con puras palabras ahí repetidas, que si no tienen a veces ninguna sintaxis ni nada, pero bueno, pues es que es una situación que sí tenemos que evaluar. Entonces, repito, en la cuestión del trabajo como tal, ahorita yo tengo una evaluación, yo ya se los comenté y creo que es justo, ¿sí? El hecho de que la presentación la haga cualquiera de ustedes, ¿sí? Yo sé que definitivamente en el interior del grupo dice, ay, ojalá le toque a fulanito, o le toque a sutanito, o me toque a mí porque yo la preparé muy bien y todo. Pues sí, pero finalmente es un trabajo en equipo y ustedes sabrán que de repente, pues sí, no salió a lo mejor la persona que todos esperaban y fue otra persona, pero es la suerte y así finalmente es. Y repito, la calificación es por equipo, el trabajo es por equipo, ¿sí? Y de antemano les digo, yo revisé algunos trabajos y muy bien, los felicito a aquellos que hicieron el esfuerzo, que además procuraron, se dieron el tiempo y de veras hicieron esto con conciencia, ¿sí? A mí me da mucho gusto ver que muchos de ustedes se han ido apropiando de lo que hemos visto en las clases, de lo que seguramente ustedes han visto en otras clases y de lo que seguramente ustedes por motus propio han ido buscando, ¿sí? Se da uno cuenta cómo hasta en la forma de expresar las cosas, hasta en la forma en la que escriben las cosas, se da uno cuenta con la seguridad que pueden tener al respecto. ¿Y esto por qué? Pues porque yo les dije, esto no es perdón. Si alguno de ustedes considera que esto es perder el tiempo, pues lo siento mucho,
¿sí? Pero no es perder el tiempo. Para mí es muy importante porque es, por un lado, la aplicación de algo que en teoría todos ya han aprendido, en teoría, ¿sí? Hemos estado hablando acerca del sistema nervioso, hemos estado hablando acerca de las neuronas, hemos estado hablando acerca de sus receptores, de los mediadores químicos, y ahí encaja muy bien todo esto, ¿sí? Yo creo que es algo muy importante y ustedes, por favor, no lo dejen ahí, no lo dejen aquí, ¿sí? Ya pasamos el examen de sistema nervioso, ya, al diablo, ya no voy a volver a ver nada de esto de los receptores ni nada. No, al contrario, ¿sí? Ahora sí ya le voy entendiendo esto, pues al contrario, ¿sí? Métanse más, procuren un poquito más adentrarse a todo esto. Y perdón, como decía, pues oiga, perdón, yo también tuve 19, 20 años, ¿sí? Y también hay muchas tentaciones y hay muchas preguntas y también hay mucha curiosidad, ¿sí? Bueno, pues entonces todo esto se puede llevar a la práctica y hay que estar consciente de que pues estas circunstancias nos hacen ver que el riesgo está ahí, de que la tentación es muy grande, ¿sí? De que lamentablemente por un intento de huir de una realidad que no nos gusta, buscamos otras realidades, ¿sí? Y finalmente los responsables de la realidad que tenemos somos nosotros mismos y nuestro entorno, ¿sí? Entonces siempre será una salida falsa buscar otra realidad, una realidad que además es poco duradera, una realidad que además es producto de la mente, una realidad que además, ¿sí? Después de haber recurrido a una sustancia de esas, va a haber consecuencias. Y eso es lo más importante, que ustedes se den cuenta de estos riesgos, ¿sí? Cada quien, y ahora más con estas situaciones, ahora resulta con que cada vez se enarbola más la posición de que cada quien es responsable de su cuerpo, y así como en un momento dado, ¿sí? Cada quien puede tener libertad para poder ejercer este derecho de la libertad de hacer con su cuerpo lo que uno quiera, pues nada más dense cuenta también que no están solos y que siempre habrá gente a su alrededor, y además darse cuenta del daño o las consecuencias que pueda haber de la gente a su alrededor. Y eso también tiene que hacerlos reflexionar al respecto de qué decisiones tomar, ¿sí? El consumo de una sustancia de este tipo, pues repito, puede ser una salida falsa y además momentánea, ¿sí? Pero felicidades si alguien ya lo hizo y no cayó en el juego ni se enganchó, ¿sí? Felicidades si alguien se atrevió a probarlo y está bien consciente de que fue solamente eso, una experiencia, pero que tenemos nuestra realidad y nuestra realidad es única, ¿sí? Y así como si no nos gusta nuestra realidad, hay que trabajar para cambiarla, muchachos, ¿sí? No hay de otra, hay que trabajar para cambiarla y se puede hacer. Ahora bien, también yo creo que un punto importante de todo este tipo de aspectos es hacer notar que nosotros tenemos esos receptores para esas drogas, porque nosotros tenemos nuestras propias drogas endógenas, ¿sí? Y si nosotros tenemos nuestras propias drogas endógenas, ¿por qué buscarlas externas? ¿Sí? ¿Por qué no adentrarse más y buscar las propias? Estimular la liberación de las propias. Y si lo que queremos son esos efectos, tenemos los elementos, pero hay que buscarlos, hay que trabajarlos, ¿sí? Entonces veíamos tan sencillo como estos receptores opioides endógenos, en donde resulta con que si yo hago convencido una actividad que me emocione y que me guste, voy a poder liberar eso en cantidades apropiadas, suficientes para sentirme bien y para saber o para percibir que mi realidad es eso, una realidad agradable, una realidad que he trabajado para poder tener algo positivo. Entonces, cada quien tendrá esta posibilidad única, porque al fin y al cabo solamente se tienen 19 años una sola vez en la vida, solamente se tienen 20 años una sola vez en la vida y después se llegará
a más y a más y a más, ¿sí? Y las experiencias tienen que decirnos algo. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo muy importante, saber que esta situación y caer en una tentación de este tipo, habría que hacerlo en última instancia también con conocimiento de causa. Hay que saber a qué nos exponemos con todo esto. Y si aún así alguien de ustedes decide ingresar a este mundo, pues finalmente tiene que saber que hay consecuencias, y esas consecuencias no siempre van a ser las mejores familiarmente, socialmente, laboralmente, ¿sí? Finalmente somos un ente social. Finalmente estamos embebidos en un ambiente, en un entorno, ¿sí? Y si no les gusta su ambiente y su entorno, busquen lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero para eso hay que trabajar, hay que luchar mucho y hay que prepararse mucho. Entonces, yo creo que eso es algo importante. Repito, yo estoy seguro que a pesar de que evidentemente no estamos hablando de un curso de neurología, porque además pues yo también tengo mis limitaciones en ese sentido, estamos hablando de un curso de fisiología general, pero pues, finalmente por eso hay hasta toda una especialidad en neurología, imagínense lo que es esto, ¿sí? Y a pesar de esa situación, yo creo que ahora tenemos más elementos para tratar de comprender lo que puede suceder. Yo creo que por eso este tipo de seminarios es muy importante, ¿sí? Yo creo que ahora lo que tienen que hacer, y les voy a pedir que por favor entre los equipos ahora intercambien la información, intercambien los artículos, intercambien si quieren su trabajo escrito entre ustedes, ¿sí? Porque finalmente a ustedes les tocó un trabajo de investigar o una sustancia, un grupo de sustancias, y bueno, pues algo entendieron y algo comprendieron y algo lo están plasmando en sus trabajos. Bueno, pues compártanlo con los demás, ¿sí? Compártanlo porque eso es precisamente una información que para qué se la quedan el equipo que lo hizo, pues compártanla con los demás y ahora tenemos información que todos pueden conocer y a lo mejor ahorita tienen tanto trabajo que dicen, ay, aunque me lo compartieron, que voy a estar leyendo ahorita. Sí, ya lo sé que ahorita no lo van a leer, pero los semestres terminan y algo tiene uno que hacer de repente cuando dice uno, bueno, no sé, ahorita sí ya tengo tiempo, me voy a poner a leer un poquito de esto. Y si no, pues también miren, ustedes también se habrán dado cuenta que hay información muy valiosa, ¿sí? Hay libros, en uno de los libros citados en un trabajo, por ejemplo, me di cuenta que hay algunos que citaron libros, por ejemplo, editados por el Fondo de Cultura Económica. Hay unos libros, una serie que son la ciencia para todos, ¿sí? Son libros editados en parte por la UNAM, en parte por el Fondo de Cultura Económica y en parte por CONACYT. Hay libros muy buenos que hablan acerca de esto, de las drogas. Hay otros libros editados por la Facultad de Ciencias, que es la editorial de Cómo Ves, ¿sí? Hay libros muy interesantes a esto y además son accesibles y diseñados especialmente para ustedes, para muchachos, estudiantes preparatorianos o estudiantes universitarios, para que todo sea mucho más atractivo, está especialmente diseñado para ustedes. Entonces, acérquense a la bibliografía, acérquense, ¿sí? Hay información. Yo creo que en estos tiempos ustedes y esta generación de ustedes no tienen ningún pretexto para decir que cometieron errores por falta de información. Es que yo nunca supe esto, perdón, ¿sí? Ahora tienen ustedes toda la información literalmente en sus manos, literalmente porque tienen un teléfono inteligente en el cual, ¿sí? Ustedes pueden obtener casi lo que ustedes quieran, ¿sí? En este momento ustedes agarran y abren el internet de su teléfono y le dicen, quiero que me expliques o quiero saber qué es la morfina, y en ese momento tienen la información, por favor. ¿Sí? No puede ser, no se puede argumentar que me falta información, ¿sí? Ustedes no pueden argumentar esto, ¿sí? La información ahí está. El problema es que me acostumbro a que todo es tan accesible, todo es tan rápido, ¿sí? Que se me olvida que la información tengo que leerla, y no solamente leerla, comprenderla, digerirla, analizarla, y ese es el problema. Yo quiero todo digerido, entre más rapidito mejor,
¿sí? Y les digo, esa es una situación que a estas generaciones no pueden tener de pretexto. La información está ahí, nada más hay que leerla, hay que comprenderla, hay que analizarla y hay que sacar sus propias conclusiones. Entonces, repito, yo creo que esto es algo interesante. A algunos les habrá tocado un tema que les pareció no tan interesante, a otros creo que les gustó mucho por la forma en la que se ve, cómo lo trabajaron, ¿sí? Todo es interesante y todo es importante y no hay drogas menores. Y ojo con esto, por algo ahora incluso en nuestro ambiente como veterinarios, por algo todo está controlado. No hace mucho, y no hace mucho me refiero a hace 10, 15 años, todos estos productos eran de libre acceso en medicina veterinaria, ¿sí? Estos que hablaron acerca de la fenciclidina y que la anestesia disociativa y que todo eso era de libre acceso, ¿sí? Y por eso en veterinaria, pues mucha gente se hacía amigo de los veterinarios, porque el veterinario, a diferencia de los médicos humanos que tenían ya desde hace tiempo más control, en medicina veterinaria todo esto era libre, ¿sí? Y entonces, pues, se hacían amigos del veterinario, el veterinario el que iba a comprar las drogas y se las repartía a sus cuates y todo esto, aguas con todo esto, ¿sí? Por eso es que tiene que haber acotamiento, porque eso tiene que haber control. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Repito, estamos hablando nada más y nada menos acerca de actividades que pueden traer consecuencias en nuestra vida, ¿sí? Y ustedes sabrán, ustedes tienen la enorme oportunidad de que están abriéndose camino ahorita y están despertando a una gran cantidad de experiencias y una gran cantidad de situaciones, ¿sí? Aprovechenlo y háganlo convencidos de lo que quieren, así como también fundamentados en información. Repito, ustedes no tienen pretexto, ¿sí? A lo mejor el entorno familiar no es el mejor, a lo mejor sí, pues yo no puedo platicar de esto con mi papá, porque pues mi papá es un obrero. Pues sí, qué bueno que ustedes se están preparando si ahora están en la universidad. Yo no puedo hablar esto con mamá porque mi mamá trabaja en una fábrica, trabaja en algún lugar, en algún comercio, en algún restaurante. Pues sí, esta es nuestra realidad, muchachos. Afortunados aquellos que tienen papás abogados, afortunados aquellos que tienen papás ingenieros, médicos, profesionistas diversos. Qué bueno. Por eso aprovechenlo y ustedes tienen la gran oportunidad de tener acceso a toda esta información y tienen la posibilidad de conocer de primera mano. Y ahora yo creo, si bien pues es muy difícil que con un curso, insisto, como el que tenemos, ustedes puedan comprender tal cual todo esto, ¿sí? Miren, de repente sí me llama la atención que de repente ponen ahí términos que yo estoy seguro nada más por no hacer más largo esto ni por no torturarlos, pero estoy seguro que de repente ponen términos ahí en sus diapositivas que estoy seguro que muchos saben lo que pusieron ahí, pero estoy seguro que también muchos ni idea tienen. Ponen ahí palabras de que hay la apnea, quién sabe qué, y la no sé qué tanto, y que tienen problemas a nivel vascular, quién sabe qué. Yo estoy seguro que si les pregunto eso, a lo mejor dicen, pues que sí lo encontré. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Bueno, pues esto es parte del trabajo también. Eso, por favor, ¿sí? Repito, ya no por hacer más largo todo esto, ni torturarlos aquí enfrente de todos, pero ustedes mismos, nada más recuerden, todo lo que ponen en una diapositiva, pues tienen ustedes la obligación de saber a qué se refieren. Y si no, pues pónganlo con sus palabras, lo que hayan investigado. Y si no, pues mejor no lo pongo porque me vayan a preguntar de eso, si no lo entendí yo. Bueno, al fin y al cabo, esto es una situación, repito, que les va a facilitar mucho el entender muchos textos. Y repito, no se queden aquí. Si a alguno de ustedes le gustó, le llamó la atención esto, pues léanlo, porque finalmente, repito, la tentación es mucha, ¿sí? Y los escrúpulos de los que venden todo esto no tienen límite, ¿sí? Para engancharlos a ustedes como gente que está ávida de experiencias, para engancharlos va a haber múltiples estrategias, ¿sí? Y bueno, yo creo que esto es algo muy importante, ¿sí?
hablar acerca del consumo de este tipo de sustancias en la UNAM, de este tipo de sustancias en nuestra facultad, pues siempre se manejan como mitos, siempre se manejan como tabús, ¿sí? Yo creo que hay situaciones en las cuales bien valdría la pena también en un momento dado conocer cuál es nuestra realidad y saber que finalmente debemos de tener la información primero para poder no caer en la tentación y si caen para saber tener un detenimiento, hacer una pausa y regresarse. Y si no se regresa de eso, bueno, pues finalmente saber que todo eso tiene consecuencias. Y vean ustedes, ¿sí? No hay una sola droga de estas que diga no hay ningún problema, probablemente con excepción de la marihuana, que a pesar de que hay gente que puede haberla fumado durante 20, 30 años, aparentemente, según esto dicen, aparentemente no hay consecuencias tan graves como las otras drogas. Bueno, finalmente estamos hablando acerca de una sustancia que está ingresando desde fuera de nuestro cuerpo. Y así como lo decíamos, así como ingresa la cafeína, así como ingresa, ¿sí? Los ingredientes que están en un tabaco, en un puro, etcétera. Yo creo que todos esos son elementos que debemos de conocer y de saber que todo esto también tiene un riesgo. Entonces, miren, yo espero que esto les haya servido, que no haya sido como un castigo, ni mucho menos, y que ustedes le encuentran alguna utilidad, porque además, insisto, no es algo que yo me haya sacado de la manga, es algo que justamente, y ustedes lo vieron, se aplica perfectamente bien a lo que hemos estado revisando en clases, ¿sí? Entonces, bueno, ok, les repito, hay este tipo de información que es bastante necesaria, ¿sí? Y que además, bueno, culturalmente pues nos enseña cosas y nos hace ver que esto de las drogas y que ustedes están viviendo tan intensamente, porque ahora se está dando precisamente toda esta serie de discusiones, pues todo esto tiene su historia y ustedes lo ven, ¿sí? Es increíble que cuando se fue utilizando todas estas drogas y se fueron descubriendo y haciendo y difundiéndose, es evidente que no se sabían las consecuencias y es evidente que mucha gente cayó en el abuso de ellas y así vemos que una gran cantidad, pues ya no sabemos si sorprendernos y darnos gusto o a lo mejor no darnos tanto gusto, saber que a diferencia de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, que hicieron obras maestras, ¿sí? Sin el influjo de sustancias externas, ¿sí? Pues saber que muchas de las grandes obras que ahora se consideran obras maestras, pues ahora sí, sabemos con lujo de detalle que fueron obtenidas bajo la influencia de una gran cantidad de brebajes y una gran cantidad de sustancias, ¿sí? Ahora ustedes lo ven, algunas de ellas están desde la época de los griegos y probablemente desde antes, ¿sí? También es cierto. Ahora vemos, insisto, que muchas de las grandes obras artísticas de 1800 para acá, pues fueron obtenidas bajo la influencia de una gran cantidad de sustancias de este tipo, ¿sí? Es probable que exploradas de alguna manera puedan ser generadoras de obras de arte. Qué bueno, ¿sí? Ahora sabemos que hay una gran cantidad de músicos, de compositores que también obtuvieron, ¿sí? Pues inspiración o obtuvieron los elementos del ambiente como para poder darnos y regalarnos una gran cantidad de obras que, repito, ¿sí? A todas luces son obras maestras y son obras propiamente de un pensamiento, ¿sí? Que pudo haber sido complementado con algunas sustancias externas. Pero bueno, así es la vida. Y el hecho es que entonces sabemos, insisto, que esto tiene su historia. Esto tiene su historia. Y cada quien podrá valorar y darle un peso específico a toda esta información. Bien, espero que esto les haya servido y que los haga reflexionar al respecto de estas sustancias. ¿Sí? Perdón, ¿hay alguien que quisiera
externar algo al respecto de lo que, de su trabajo, de lo que a ustedes les haya gustado o disgustado de esto. Me gustaría saber si hay alguien que quisiera externar algo al respecto. Bueno, pues entonces si no hay ninguna participación, les repito, espero que esto no les haya parecido ninguna carga, ninguna, pues ahora sí que ninguna molestia, porque, ay, si estudio en medicina veterinaria, qué canijos tengo que estar viendo todo esto, perdón, ¿sí? La fisiología es única, ¿sí? Y si es veterinaria, si es humana, y si es celular, y si es fisiología de los pulmones, y si es fisiología hepática, pues finalmente es fisiología, ¿sí? Entonces, por eso en la fisiología podemos tener, ¿sí? Y debemos tener acceso a todo, ¿sí? Aquí tengo una opinión en el chat de Paola Lisset. Me pareció muy bien que viéramos estos temas. Muchas gracias, muy interesante. ¿Sí? Repito, yo creo que es importante que ustedes tengan este acercamiento. Y repito, ¿sí? Yo creo que estoy seguro que mucha de la información que han de haber leído, pues se quedaron así como sorprendidos, porque finalmente también nuestra preparación a lo mejor no nos da como bioquímicos para entender de qué me sirve que de repente aquí tiene un ciclo bencílico unido con una pentosa con quién sabe qué. Sí, bueno, pues perdón, ustedes llevaron bioquímica, ¿sí? Y desafortunadamente la bioquímica que ahora nos enseñan, pues ya no es la bioquímica en donde ustedes pueden ir arrastrando el lápiz y haciendo fórmulas. Ahora todo es con presentaciones, ahora todo es, y con todo respeto, perdón, ojalá hayan tenido un curso decente de bioquímica, porque la bioquímica es una materia muy importante que se utiliza mucho y ustedes lo están viendo, ¿sí? Y lamentablemente, bueno, pues a veces nuestros cursos en este sentido dejan mucho que desear, ¿sí? Por acá también tengo a Montserrat Soriano, dice, la verdad muy interesante y más por la profundidad que se vio a comparación de cuando lo veíamos, por ejemplo, en la prepa o en la secundaria. Obvio, qué bueno que este tipo de información se las tratan de pues proporcionar, porque repito, ustedes véanlo, y no sé, ayer me sorprendió por un momento, me puse a ver las noticias y unas cosas horribles en donde ahora un muchacho de 14 años creo que mató a unos primos y unos primos de 10 años, unas tonterías y unas cosas que uno dice, ¿de dónde sale todo esto? ¿Sí? No vi por completo, ni tampoco no sé si dieron la noticia como tal, si esto fue bajo el influjo de alguna droga o qué sé yo, pero vean ustedes qué estamos viviendo, muchachos, ¿sí? Esta es la realidad y no es placentera, claro que no, ¿sí? Pero cerrar los ojos no va a mejorar la realidad. Y meterse en una droga de estas me va a alterar la realidad por unos cuantos minutos u horas o días, pero al fin y al cabo la realidad no cambia. Entonces estas son situaciones en las cuales nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Y ahora sí, como dice Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, ¿qué quieren que les diga? ¿Sí? Aquí nos tocó vivir y tenemos que trabajar para nuestra realidad y tenemos que procurar por mejorar nuestro entorno, por procurar eso, mejorar, ¿sí? Porque imagínense si nos tiramos a la fatalidad, no, ya ni modo, ya que a mí me tocó aquí, y de esto no se puede salir. No, sí se puede, ¿sí? Y se puede salir si yo tengo la voluntad, y si yo tengo la intención, y si yo tengo la tenacidad para prepararme, para estudiar, para saber, ¿sí? Y puedo mejorar las cosas. Definitivamente, sí, hay formas de hacerlo. Por aquí Daniela Cáceres me dice, pues solo me gustaría felicitar a todos mis compañeros, todos fueron exposiciones muy interesantes, fíjense, sí, a mí también me pareció, créanme que esto no es la primera vez que
que lo hago, y a veces he tenido unas presentaciones que diciendo, ay, ya, por favor, mejor ya que se acabe este suplicio, ¿sí? Creo que ustedes hicieron un buen esfuerzo, repito, y ustedes mismos saben, ¿sí? Les digo, yo ya tengo aquí calificaciones, ¿sí? Pues de la persona que nomás se puso a leer lo que estaba ahí, de la persona que inmediatamente se ve, que tiene una diapositiva ahí y que aprovecha la información de la diapositiva, pero que tiene cuerda para decir, no, y es que además esto y además lo otro. Eso es lo que se espera, ¿sí? Que ustedes tengan esa habilidad y ese interés. Entonces yo creo que es importante. Y aquellos que no lo hicieron así, pues siempre va a haber que quieren, ¿sí? Siempre va a haber aquellos que no le pusieron interés, siempre van a haber aquellos que pues yo ya me tocó la de malas, ahorita sale, pues ni modo, me pongo a leer ahí lo que está y se acabó. Pues, ¿qué quieren que les diga? ¿Sí? Por eso, como les digo, el trabajo es en equipo. Y el trabajo es en equipo con gente que ustedes mismos escogieron como compañeros, ¿sí? Porque a lo mejor incluso lo más sensato sería formar equipos, ¿sí? Sin que se conocieran, porque así se van a conocer y así van a trabajar. A veces se trabaja mejor con gente que conoce de uno de primera instancia y no con gente que son mis cuates de toda la vida, pero que yo ya sé que aquel es el que no tiene mucha flojera y nunca lee nada, aquel que es el que escribe bien, pero nada más eso, porque de alguien fuera no hace esto, no hace lo otro. Bueno, sí, son un equipo y las calificaciones son un equipo, y además otra cosa, métanse en la cabeza que en su vida laboral van a trabajar siempre en equipo. Y entonces más vale limar asperezas, más vale culminar a los compañeros a tratar de trabajar de mejor manera, porque pues es la forma de trabajar y así tenemos que hacerlo, ¿sí? Con compañeros de profesión y actualmente con compañeros de otras profesiones. El trabajo multidisciplinario es imprescindible. Es imprescindible, entonces así lo tenemos que hacer. Perdón, ¿alguien quería hablar? Sí, yo. Bueno, es que ahorita mencionó que esta parte de que si caemos como que en decir en que, no, pues, así como está la realidad, pues, ¿para qué me esfuerzo, no? O sea, que mucha gente dirá, solo se vive una vez y por eso a lo mejor, pues, hace tanta cosa. No sé qué dice usted sobre esto. A ver, perdón, ¿qué perdón? Perdón, sí. ¿Me repites tu pregunta? Sí, es que he conocido gente que dice que pone como argumento que solo se vive una vez y que por eso a lo mejor se mete todo esto. Sí. No sé qué opina usted de eso. Pues miren, de que eso es cierto, solo se vive una vez, eso sí es cierto, ¿eh? Si alguien cree que esto no es cierto, bueno, pues será cuestión también de creencias, de metafísica, y a lo mejor dices, bueno, solamente se vive una vez. Aquellos que creen que uno puede tener otra oportunidad, pues a lo mejor sí. ¿Quién quita? A lo mejor los de la India tienen la razón y vamos a regresar aquí de otra manera. Pues entonces, a ver, yo les digo de broma a mis hijos que a mí me gustaría, si vamos a regresar aquí, me gustaría ser gato, porque los gatos son una bola de flojos que nada más se la pasan comiendo, jugando y haciendo muchas cosas. Bueno, obviamente de broma, ¿sí? Pero decimos de que solamente se va a vivir una vez solamente, y como les dije hace un rato, ¿sí? Tienen ustedes la enorme posibilidad de ir construyendo su vida, muchachos, ¿sí? Definitivamente hasta ahorita son el producto de un entorno que sus papás les han provisto, ¿sí? Ustedes se han desarrollado hasta ahorita en un ambiente en donde, pues ni modo, si fue una situación afortunada, y repito, y ustedes tienen una situación económica desahogada y tienen padres profesionistas, y tienen padres que tienen negocios y que tienen asegurado pues ahora sí que el abastecimiento mínimo necesario. Son afortunados, muchachos, sí, pero también hay gente que no tiene eso, y también hay gente, sí, y eso nos encontramos aquí en la gloriosa UNAM, por eso, sí, porque aquí es la casa de todos, sí, y aquí cabemos todos,
¿sí? Porque si alguien tiene muchos recursos, no va a estar aquí en la UNAM, va a estar en otros colegios en donde están allí huyendo de la realidad y están pensando en que es otra realidad, ¿sí? Aquellos que están en las universidades privadas, pues de veras que terminan creyendo que están en otro país y en otra universidad y en otra realidad. Esa es otra forma también de tratar de escapar de la realidad. Nosotros estamos aquí y este es lo que nosotros tenemos que trabajar día a día y es lo que tenemos que hacer para mejorar. Entonces ustedes tienen la enorme oportunidad de que a sus 19 años están construyendo su vida. Construyanla en cimientos muy sólidos, en los principios que ustedes han ido obteniendo de sus padres, de sus tíos, de sus amigos, de sus parientes, ¿sí? Y finalmente eso sirve nada más como sustento y ustedes tendrán que ir construyendo su propia edificación, construyendo su propia vida. Y ahí es donde ustedes tienen que ir tomando decisiones. A veces se dice que en este entorno que tenemos, los muchachos luego ya no quieren, la juventud ya no quiere estudiar porque no estudie, de todo el mundo hay trabajo, perdón, ¿sí? Eso en parte es cierto, pero si no estudio, pues sale peor. O sea, si estudiando tengo pocas oportunidades, sin estudio no tengo ninguna oportunidad. O a menos, como les digo, o a menos de que ustedes tengan ya un futuro asegurado porque van a heredar un buen negocio de sus papás. Pues sí es cierto, a lo mejor dicen, sí, ¿para qué me pongo a estudiar y para qué esto? Bueno, yo nada más les digo que la visión es muy diferente, ¿sí? De una persona que llegó a la secundaria a una persona que llegó a la universidad, ¿sí? Entonces, discúlpenme, ¿por qué creen que se llama la universidad? Porque en la universidad no caben los tabúes, no caben los temas prohibidos. Aquí en la universidad todo es importante y todos los temas se pueden tratar. Por eso estamos en la universidad, ¿sí? Y aquí no hay límites, ¿sí? No hay límites para el conocimiento. El conocimiento, ¿sí? Está abierto para todo y hasta para este tipo de circunstancias y hasta para lo negativo también y para estudiar por qué se dan las reacciones, por qué se da este tipo de comportamientos anómalos que a todas luces pareciera que cada vez se aleja más de lo que podríamos decir los valores como especie, como humanos, ¿sí? O sea, les repito, nada más basta ver las noticias y a veces para deprimirse. Yo les aconsejo que no vean noticias, mejor entérense leyendo las cosas y todo, porque a veces también los noticieros nada más son puras cuestiones amarillistas y le ponen a uno lo peor ahí, pues oigan, termina uno deprimiéndose, la verdad, ¿qué quieren? Entonces, ojo con esto, solamente se vive una vez seguro. Tiene usted la enorme oportunidad ahorita, son jóvenes, y ahorita tienen que ir sentando las bases. Y si ahorita son ordenados, toda su vida van a ser ordenados. Y si ahorita no son tan ordenados, tienen tiempo para corregir. Y si ahorita son de plano súper desordenados, ¿sí? Tienen mucho que trabajar y pueden corregir porque ustedes todavía están en formación, ya les dije, desde el punto de vista fisiológico, todavía están en formación y todavía, ¿sí? Su sistema nervioso está madurando en muchos aspectos, ¿sí? Finalmente tienen esa enorme oportunidad. Y ahora bien, sí, fíjense en los demás, fíjense en la gente mayor, fíjense en los abuelos, en los viejos, ¿sí? Actualmente una persona que llega a cumplir 70, 80, 90 años, pues no es por suerte, se los puedo decir, ¿eh? No es por suerte, es porque algo tuvo de ir tomando decisiones apropiadas y perdón, vean ustedes nada más lo que estamos viendo ahorita y este consumo de drogas y este final anticipado, ustedes ven tantas fotografías que pusieron ahí, ¿sí? Vean cómo estaba la persona y en 2 años vean cómo está de envejecida y cómo está de que el tiempo ha tomado su curso en esta persona de manera parece aceleradísima, ¿sí?
Y hay mucha gente que, perdón, se quedó en un viaje. Y hay mucha gente que, perdón, pero no pudo salir de todo esto, ¿sí? Pero si ahorita ustedes conocen a una persona que tiene 70 años, perdón, pasó por todas esas tentaciones, al igual que ustedes. Y algo pasó, porque si está cuerdo y feliz a los 70 años, ¿sí? No podemos más que decir, oh, mis respetos, mis respetos, ¿sí? Lo hiciste bien porque seguramente también tuviste las mismas tentaciones, ¿sí? Y estás teniendo 70 años y estás cumpliendo 80 años, estás cumpliendo 90 años, perdón, ¿sí? Yo nada más les puedo decir que la semana pasada tuve pues ahora sí que la desdicha de perder a un tío que en marzo del siguiente año, en marzo del siguiente año cumpliría 100 años, ¿sí? Un tío que murió de 99 y pico de 99 años, ¿sí? Cuando uno ve a esas personas, uno dice, ¿qué fue? ¿Fue suerte? ¿Fue suerte vivir 99 años? No, seguramente fue, ¿sí? Mucha sapiencia, mucha capacidad de decisión, ¿sí? En esta vida llegar a esta edad, y además, perdón, sin desviarme del tema, pero una persona lúcida, ¿sí? Murió la semana pasada y créanme que una semana antes a todos los nietos y bisnietos les hablaba por teléfono, pues que estaba ahí en casa, hola, ¿cómo estás? Esto, lo otro, o sea, lúcido, perdón, vean ustedes las drogas lo que hacen, ¿eh? Se pierde esto, se pierde esto, se pierde otro. Oigan, perdón, vemos una persona de una edad muy avanzada y lúcida. No, pues perdón, no es más para que celebrar eso y decir, mira, esta persona sí la hizo en esta vida, ¿sí? Porque además, llegar lúcido, no tener angustias económicas, ¿sí? Oigan, pues, ¿qué más le piden a la vida? Tener una familia que lo quiere, ¿qué más le piden a la vida? ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender y ojalá ustedes valoren, porque ahora también es otra de las cosas, ¿sí? Todo lo que se está viendo en la actualidad, en donde la juventud ya no respeta a los mayores y mucho menos a los abuelos. Los abuelos son sabios, ¿sí? Más vale, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen mucho que para aprender y si ahorita tienen padres y abuelos, ¿sí? Aprovéchenlos, sepan y vean cómo es que precisamente toda esa gente fue sorteando las vicisitudes de esta vida y como les digo, llegar a cierta edad, pues ahora la tercera y la cuarta edad, porque ahora ya también hay gente de la cuarta edad, ahora resulta que oficialmente la tercera edad llega a los 60 años, imagínense, ¿sí? Entonces ya gente de 80 y de 90, pues perdón, ya es la cuarta edad, llegar a la cuarta edad, ¿sí? Y estar cuerdo en la medida de lo posible, no tener grandes trastornos de salud, pues obviamente, ¿sí? Todo por servir se acaba, pero tener limitaciones de ya no poder levantarse, de ya no poder ni siquiera hacer sus necesidades fisiológicas, eso sí son limitaciones, pero repito, este tío, créanme, que todavía sigue haciendo muchas de las cosas normales. Y esto, perdón, no hay más que celebrarlo, ¿sí? Una persona que llega en esas condiciones. Si ustedes tienen la enorme oportunidad, insisto, de que ahorita están construyendo su vida, háganlo bien cimentados y háganlo fijándose en qué es lo que hicieron todas las personas que están a su alrededor y que parecen o son exitosas, ¿sí? Y el éxito, si ustedes lo relacionan el éxito nada más con los bienes materiales, pues a lo mejor habría que replantear eso, ¿sí? El éxito sería precisamente como les digo, el éxito es tener salud, el éxito es tener una familia, el éxito es tener amigos, el éxito es tener una pareja, ¿sí? Con la cual convivir. Y si tenemos todo eso y no tenemos problemas económicos, ¿qué más quieren de éxito? ¿Sí? Ya si ustedes fincan su éxito en posesiones, pues ya será otra cosa. Y eso será una cuestión ya muy personal.
Pero eso también se aprende, muchachos. Esto también se aprende y es parte de lo que nos enseña la vida, ¿sí? Y todo hay que ir experimentando y todo hay que irlo teniendo, ¿sí? Entonces, bueno, espero no haberme desviado de eso y espero haber dado solamente una opinión, porque al fin y al cabo es eso. Cada quien tendrá una opinión al respecto, ¿sí? Bueno, también aquí tengo a Carolina Galindo. También es muy interesante cómo drogas como el LSD se les está haciendo estudios para tratar enfermedades como la depresión, entre otras cosas. Gracias, chicos, solo se vive una vez, pero recuerden que pero que nada en exceso es bueno. Eso también es cierto, ¿sí? Eso suena nada más a un cliché, suena nada más a una expresión, ¿sí? Todos los excesos, ¿sí?, traen consecuencias, ¿sí? Y entonces a lo mejor el único exceso en donde no tendríamos que tener límites es el ser felices, ¿sí? Ahí sí pueden tener todos los excesos en tratar de ser felices, pero no existe la felicidad completa, ¿sí? Y además la felicidad, ¿qué es la felicidad? ¿Sí? Es una actitud, no es un lugar. Yo quiero ser feliz y quiero llegar a alcanzar la felicidad. No es un lugar, es un estado mental, es una situación en donde precisamente, ¿sí?, yo me siento satisfecho con todo lo que hago, con buena parte de lo que hago. Vean ustedes, parece de telenovelas, pero vean ustedes, gente que tiene todo, aparentemente todo, y no es feliz. ¿Sí? Hay muchos estudios en donde nos dicen que quién es la gente más feliz y ustedes se sorprenderán, ¿sí? ¿Saben ustedes que de la gente que se expresa que es más feliz, pues no necesariamente está correlacionado con bienes económicos? ¿Sí? ¿Saben que en encuestas en donde se habla acerca de la felicidad, en donde la gente se siente más a gusto con su entorno, en donde la gente, saben que hay países latinoamericanos, incluido México, incluido Colombia, que estadísticamente la gente se dice más feliz? Ustedes dicen, bueno, si la felicidad estuviera relacionada con cuestiones económicas y con un estatus social elevado, pues ¿por qué entonces, perdón, la felicidad estaría en Noruega, estaría en Dinamarca, estaría en los países escandinavos? Porque, perdón, ¿sí? Alguna vez tuve una compañera en la Secretaría de Salud que me dijo, era una persona ya grande, y me dijo, doctor, cuando tenga usted la oportunidad de viajar y tenga dinero, viaje a conocer el primer mundo, ¿sí? Pero perdone, el primer mundo no es Estados Unidos, el primer mundo no es Inglaterra, el primer mundo no es Francia. Vaya usted a los países escandinavos y va a ver usted lo que es el primer mundo, ¿sí? Y repito, y si eso fuera el primer mundo, pues entonces los noruegos serían los más felices de este mundo, y no es cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está correlacionado necesariamente con bienestar, ¿sí?, social, o bien con recursos económicos. La felicidad es un estado mental, ¿sí?, en donde nosotros estamos satisfechos con lo que hacemos, ¿sí? Entonces, ojalá se pueda llegar a esto. ¿Ok? Bien. ¿Algún otro comentario? ¿No? No, doctor. Ok, ahorita que me acordé que una de ustedes puso aquí lo del LSD y que se están haciendo muchos estudios y todos. Bueno, fíjense, el LSD es algo curioso, ya nada más como un comentario, ¿sí? LSD pareciera que se hizo famoso con los Beatles en los años 60, ¿sí? Pero tiene su historia. Y el LSD se utilizaba justamente en años previos, lo utilizaban los dentistas, y hay una anécdota justamente en donde George Harrison le pusieron LSD por un tratamiento con el dentista, y experimentó eso y le gustó, y entonces pues obviamente les dijo a los demás
cuates ahí de los Beatles, ¿saben qué? Se siente bien rico, ¿por qué no pues, experimentamos por aquí, por allá? Y ustedes saben, por ejemplo, los Beatles son probablemente, y ahí a reserva de que cada quien tenga su opinión, pero probablemente es el grupo musical contemporáneo más exitoso de todos los tiempos, ¿sí? Y probablemente una gran influencia, no solamente en una cuestión musical, sino en todos los aspectos sociales. El primer grupo superestrellas, de verdad, el primer grupo que tenía todo un aparato creativo, que no solamente componían excelente música, sino que además también eran creativos. Cada una de sus portadas es famosa y la gente, aunque no sepa ni conozca la música de los Beatles, ve una portada y dice, esos son los Beatles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen toda una filosofía, toda una creatividad, ¿sí? Y además, finalmente, tuvieron justamente esto, un crecimiento y un desarrollo en donde las drogas empezaron a utilizarse de manera masiva y bueno, pues también hubo una época dorada, ¿sí? Es probable, ojo con esto, lo he leído más de una ocasión y también sí lo creo, es probable que la gente de los años 60 a los 70 y principios de los 80 haya sido la gente que más libertad haya gozado en muchos aspectos. En el aspecto sexual ni se diga. Es el despertar a una sexualidad en donde, gracias a la píldora anticonceptiva, se pudo explorar de manera muy intensa toda la sexualidad, ¿sí? Y todo esto se detuvo ¿cuándo? Cuando apareció el SIDA en los años 80 y todo esto se tuvo que reprimir. Pero finalmente esto, les decía, ¿sí? Los Beatles experimentaron con todo esto y ahí los tienen. Finalmente, nada más les recuerdo que uno de ellos lo asesinaron a los 40 años, el otro murió a los 59 años y tenemos a dos todavía vivos. Eso es ser exitoso, haber andado, como se dice, en el lodo, haber andado experimentando muchas cosas y uno de ellos ahorita tiene 80 años, nada más les recuerdo eso. Para aquellos que si es que les ha gustado la música de los Beatles, nada más les digo que uno de ellos tiene 80 años ahorita. Y también les recuerdo que una de sus canciones muy famosas la relacionaron con el LSD, Lucy en el cielo de diamantes, ¿sí? Que alguien los acusó y les dijo que era precisamente una canción alusiva al LSD que ellos habían conocido y sí lo conocían y lo habían experimentado, sí lo habían experimentado, ¿sí? Pero bueno, ya después dijo John Lennon que eso no es cierto, que era precisamente había sido propiamente una expresión de su hijo, ¿sí? Julian Lennon, que una vez llegó y les enseñó un dibujo a su papá y le dijo, y su papá le decía, ¿qué es eso? Este es Lucy en el cielo de diamantes, o sea, perdón, pues una expresión que dicho por un niño dice uno, ah, caray, pues mira qué se estaba imaginando este niño, ¿no? ¿Sí? Y los acusaron de que esta era una canción, perdón, una canción alusiva al LSD. En fin, yo creo que, repito, hay una gran cantidad de información. Fíjense, ahorita que digo esto de la Lucy en el cielo de diamantes, una canción que no sé si ustedes la conozcan, ojalá, ¿sí? Pero además, ¿saben ustedes que, por ejemplo, el fósil humanoide más antiguo se llama Lucy? ¿Y por qué creen que se llama Lucy? Porque los antropólogos que la descubrieron en África, el día que lo descubrieron, estaba muy de moda esa canción de los Beatles y escuchaban a los Beatles y escuchaban a los Beatles y escuchaban esa canción y cuando descubren, ¿sí? Los restos fósiles y descubren que es de una mujer, ¿cómo se llama? Pues Lucy, ¿sí? Y de ahí, pues ahora hasta películas de Lucy, todo es Lucy, la mujer más antigua conocida, ¿sí? Y ahí vean ustedes la influencia de este tipo de agrupaciones, ¿ok? A ver, de Diego Ayala dice muy sospechoso, no entiendo Diego, pero a ver si nos puedes... lo de Lucy, muy sospechoso, ¿en qué sentido?
Bueno, lo que nos contesta aquí Diego, dice que eso de Lucy es muy sospechoso, espero que después no lo aclares. Ok, entonces, ¿alguien más quiere decir algo? Y si no, pues vamos a continuar la clase para que no agarremos después con las carreras. Bueno, ok. Dice aquí Diego que dice la justificación de la canción de lo de su hijo. Bueno, pues sí es cierto, es probable, ¿sí? Y si así fuera, como les digo, ya finalmente, pues ellos nunca lo negaron, ¿eh? Nunca lo negaron. Y eso fue otra de las cosas también que impactó al mundo. Saben que los muchachos guapitos que enloquecían a todas las muchachas y que estaban todos, ¿cómo que son unos viciosos? ¿Sí? Y tantas polémicas en las que entraron, especialmente John Lennon con sus declaraciones y todo eso. Bueno, así finalmente es eso. Nada más les recuerdo que este grupo de músicos fabuloso, ¿sí? Nada más les recuerdo que dejó huella y su legado lo siguen escuchando hasta ustedes, perdón, ¿sí? Y yo me atrevería a decir que si a ustedes de veras les gusta la buena música, yo estoy seguro que cuando menos una canción de los Beatles les gusta, si les gusta la buena música, a todos, alguna canción, alguna. Y si les gustan más, bueno, pues ya será otra cosa. Pero nada más les digo eso, ¿sí? Estas personas hicieron todo su legado en nada más casi en 8 años, ¿sí? En 8 años revolucionaron la música, en 8 años, ¿sí? Ustedes los escuchan, lo que hacían en 1962-63, a lo que hacían en 1969 y 70, y perdón, en 8 años dieron un giro, no de 180, casi de 360 grados. Y todo lo que hicieron, ¿sí? O buena parte de lo que hicieron, tenía su calidad que pues mucha gente lo sigue ponderando. Entonces, bueno, sí es cierto, ¿sí? Y repito, con respecto a esto del consumo de drogas, ellos nunca lo negaron, ¿eh? Nunca lo negaron. Y pues bueno, a partir de ahí muchos grupos también tomaron estas actitudes y esa batuta. Como les digo, lo importante es que muchos de ellos continuaron viviendo sin muchos problemas y otros se quedaron en el viaje. Nada más les recuerdo a esa famosa generación de los 27 años. Muchos rockeros muy importantes se murieron a los 27 años. Jim Morrison se murió a los 27 años, ¿sí? Jimi Hendrix se murió a los 27 años. Se me fue otra. Janis Joplin se murió a los 27 años. ¿Sí? Hay muchos, porque justamente es eso, es el despertar a muchas experiencias y cuando no se logró rebasar y adquirir conciencia, pues se quedaron en el viaje y ahí se quedó mucha gente. ¿Sí? Repito, muchos de los rockeros que empezaron y se drogaban en ese entonces, pues sobrevivieron. Y la prueba está, como les digo, uno de los Beatles ahorita tiene 80 años y el otro tiene 78 años. Y Mick Jagger tiene 77 años y hay muchos que están ahí. ¿Sí? Ahorita que también cuando hablaron acerca de la Brown Sugar, ¿sí? Acuérdense que hay una canción de los Rolling Stones que es Brown Sugar. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. ¿Sí? Esa es para que vean cómo pues la juventud sobre todo ha experimentado y lo importante no solamente es experimentar, sino adquirir conciencia y salir adelante de todo esto. En fin, ¿sí? Aquí también dice Victoria Eliet, pues de hecho usted nos ha mencionado que varios artistas usaban las drogas para poder crear sus obras, pues sí, y no lo duden, ¿sí? Y perdón, pero como les repito, no solamente los rockeros, ¿sí? También los clásicos, ¿sí? Ya desde entonces, ya de los clásicos de 1800 y pico, sobre todo en la segunda mitad, ya tomaban, pues vean ustedes mismos lo dijeron, la famosa Coca-Cola ya tenía coca,
¿sí? Y había una gran cantidad de productos comerciales que incluso, ¿sí?, los utilizaban por primera ocasión con una intención, y muchos de la gente de la realeza, por ejemplo, pues se quedaban enganchados con eso. Yo quiero mi tónico, les decían, tenían hasta nombres específicos, yo quiero mi tónico, porque sin él yo como que no me siento bien. No, pues como no, pues si tienes que estarte drogando para que te sientas bien. Pero este concepto de droga, pues no era el concepto que privaba. Yo se los dije, ¿sí? Esto de la droga y de que además puede causar dependencia y que además puede causar, ¿sí?, daños irreversibles, fue un concepto que surgió por ahí de los años 20, 1920, 1930, y fue cuando empezó a tenerse información y empezarse a prohibirse. Desde entonces, de los años 20, 30, empezó la guerra de lo que ahora se sigue dando con las famosas drogas, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿sí? Y si alguien crea una música maravillosa, ¿sí?, y yo la puedo disfrutar sin la influencia de una droga, miren por mí qué bueno, y si esas personas lo vivieron, es tanto como les he comentado cuando hemos hablado de fisiología. Miren, gracias a que hubo personas que hicieron esto y esto y esto, gracias a eso ahora ya no tenemos que hacer. Oigan, pues qué bueno, ¿sí? Qué bueno que hubo alguien que en su momento y bajo la influencia de estas sustancias que en su momento no estaban prohibidas y que en su momento no se conocían sus consecuencias y que en su momento no tenía la connotación que ahora tiene, si gracias a eso nos entregó una super obra literaria, una super obra musical, una super obra plástica como un cuadro increíble, perdón, ¿sí? O sea, cuando uno ve la vida de Van Gogh, pues uno no puede decir más que el cuate, qué bárbaro, qué capacidad tenía. No, ¿sí? Obviamente que tenía una gran capacidad, pero que tenía problemas mentales, también los tenía, ¿sí? Oigan, terminar metiéndose un balazo él mismo, terminar cortándose una oreja, perdón, eso no lo hace una persona, ¿sí?, que se considera que está en sus cabales, ¿sí? Entonces, esto, ¿de qué nos sorprendemos? ¿Sí? Lo más interesante es que gracias a una situación específica, nosotros podemos disfrutar todo esto. Y si ustedes logran disfrutar un buen cuadro, una buena música, ¿sí?, un buen libro, háganlo, ¿sí? Alan Poe, si ustedes han leído a Alan Poe, es increíble la imaginación. Ahora sabemos que pues sí se metía cada ratito, todo era fumador de opio, pero irredento. Bueno, pues ¿qué quieren? ¿Sí? Pero los cuentos de Alan Poe, híjole, son increíbles, sí, son increíbles. Que a lo mejor solamente así lo pudo crear, ni modo. Lo importante es que yo lo puedo disfrutar y puedo decir qué increíble es Alan Poe. Bueno, ahí está. En fin, híjole, se nos ha ido el tiempo y ya no creo que ya no vamos a tener clase, pero bueno, vale la pena, muchachos, vale la pena que todo esto los haga reflexionar un poco. Y además, nada más me conformo con eso, muchachos, reflexionar un poco, ¿sí? Porque la verdadera reflexión la van a llevar a cabo no ahorita ni mañana. La verdadera reflexión tienen que hacer en los próximos años, en donde, les repito, ustedes tendrán que ir construyendo, edificando su propia vida. Y háganlo, como les digo, pues, sobre buenos cimientos. Porque si tienen buenos cimientos, el cascarón lo pueden modificar más de una vez, pero los cimientos ahí están. Y lo que ahora tan comentado y a veces hasta en sentido peyorativo, los valores, sí, muchachos, ¿sí? Tendríamos que retomar muchos valores, y ustedes más, muchos valores que mucha gente creyó que no eran tan importantes, y a ver, se olvidó de fomentar esos valores en las primarias, en las secundarias, y ahora vean lo que estamos teniendo, ¿sí? Y por eso ahora se trata de retomar todo esto. Bueno, esos valores son lo que ustedes aprenden en casa, muchachos, ¿sí? Y esos valores son en lo que ustedes tienen que fincarse, porque además, querámoslo, no es lo que ahorita son. Ustedes son producto de sus circunstancias, así lo decía el filósofo español Ortega y Gasset. El hombre es producto de sus circunstancias. Y perdón, a veces es sorprendente
que alguien que aparentemente tiene todo en contra sea una luminaria? Pues sí. Y también sorprendente que alguien que tiene todo a su favor sea una persona que no aprovechó todo eso y es una persona gris, una persona sin capacidad, una persona sin determinación. Pues así pasa, así es la vida. Y por eso también es tan importante hablar acerca de lo que es nuestro entorno. Entonces somos producto de las circunstancias. Aquí nos tocó vivir, pues hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y ustedes tienen la enorme oportunidad, repito, porque están jóvenes, ¿sí? Y la juventud es única, muchachos, ¿sí? Entonces, ojalá ustedes reflexionen en este sentido. Repito, no es una reflexión de ahorita, no es una reflexión ahora que hicieron su trabajo, es una reflexión de todos los días y en donde ustedes van a tener que ir edificando lo que ustedes quieran de su vida, al fin y al cabo. ¿Ok? Bueno, ¿algún otro comentario? Bien, ¿sí? Ya no quiero andar más. Yo estoy seguro que algunos de ustedes dicen, ya chole con esto, ya chole. Pues sí, muchachos, ¿sí? Cuando uno es joven todo se aburre, para todo ¿cómo se llama? A veces hay información que se les hace muy repetitiva, pero bueno, ok. Espero no haber caído en eso y espero que, insisto, esto les cree algún beneficio, ¿sí? Ahora bien, rápidamente, ¿están viendo ahí la presentación de la clase, perdón? Sí. Sí, se ve. Ok, bueno, pues entonces nada más les quiero reforzar lo que estábamos viendo en la clase pasada y estábamos hablando acerca de esta hormona, la hormona antidiurética o también llamada la hormona vasopresina, ¿sí? Y precisamente estábamos viendo ya en su parte final esta situación, ¿sí? Espero que también hayan reflexionado un poquito al respecto, ¿sí? La diabetes, ya les comentaba en la clase previa a los seminarios, la diabetes. La diabetes es una enfermedad antiquísima, pero es la diabetes más común, la diabetes mellitus. Por favor, no caer en esta confusión. La diabetes que estamos viendo ahorita y que ya empecé a hablar en la clase pasada es la diabetes insípida. Esta diabetes insípida se llama así porque es, en primer lugar, ya les dije, el término diabetes es alusivo a un síndrome en donde el paciente, ¿sí? Paciente que por cierto es con C, en varias presentaciones el paciente con S le pusieron, pero el paciente experimenta poliuria y polidipsia. Poliuria y polidipsia. Ese es el diabético. Ahora bien, después se observó que había dos tipos de diabetes, pero esto se descubrió hasta la parte final de la Edad Media, por 1400 y pico, 1500 y pico, ¿sí? Y ahí es cuando alguien se atreve a diferenciar que hay pacientes que orinan mucho, pero que su orina tiene un olor particular, y hay pacientes que orinan mucho, pero es como agua transparente. Y dicen, caray, pues este que orina mucho y este pues tienen lo mismo, es poliuria, y les da mucha sed, polidipsia, pues es lo mismo. Pero ¿por qué esta orina es así? ¿Por qué esta orina es así? Y entonces, pues alguien se atrevió a establecer esta diferencia, y alguien se dice en los libros de farmacología que alguien se atrevió a probar. A lo mejor fue un mismo paciente que dijo, pues es que mi orina es así y como que huele medio dulcecito, a ver, voy a probarla. Y pues sí la probaron y dijo, no, pues sabe dulce, esta orina sabe dulce. Por eso está así que medio turbia, está dulce, tiene azúcar. Bueno, pues entonces a ese diabético se le llamó la diabetes mellitus, porque está asociada con el azúcar, está asociada como si tuviera la orina, como si tuviera miel, está azucarada, está dulce. Mientras que el otro diabético, si una orina está dulce, la otra pues no está dulce, entonces la insípida, no tiene sabor, es la insípida, ¿sí? Y entonces esta diabetes insípida es la que hablamos aquí, relacionada con la ADH, ¿sí? ¿Por qué hay diabetes insípida?
porque el diabético con esta enfermedad precisamente o no produce ADH y entonces yo se la tengo que inyectar, porque esta es la gran ventaja. Ahora en la actualidad hay presentaciones comerciales, pero créanme, otra vez, ustedes tienen la enorme ventaja de que ahora se tiene esto. Hace 30, 40, 50 años no existía esto. Entonces, ahora se tiene la oportunidad, alguien que por algún problema no se produce la ADH o se produce de manera defectuosa, pues se la puedo poner desde fuera, ¿eh? Y ese es el tratamiento y no pasa nada, ¿eh? Está la persona, ¿sí? Casi como si no tuviera ninguna enfermedad, sobre todo si se le aplica una presentación de ADH por vía parenteral, pero en suspensión oleosa. ¿Por qué oleosa? Pues porque tarda más en distribuirse un producto que esté encapsulado en una grasa y empieza a liberarse poco a poquito. Eso es para que dure para todo el día, porque si no, imagínense, habría que poner ADH cada 3 horas, entonces los piquetes, imagínense, con inyecciones, pues no. Entonces, a lo mejor con poner una sola inyección al día, con eso es suficiente. Pero también existe la diabetes insípida nefrogénica, en donde sí hay ADH, el problema es que en el riñón, que es su órgano blanco, en el riñón no hay receptores. Y esto sí es un problema más grave, porque ahora sí, no hay receptores y esta persona o este animal, este paciente, no tiene forma. Y entonces es una persona que se la va a pasar con mucha sed y con mucha producción de orina, ¿sí? Ahora bien, afortunadamente los tiempos van generando nuevas oportunidades y la investigación también. Actualmente existe lo que se llama la medicina genómica. Y actualmente, si el problema es que falta la síntesis de la ADH adecuada, ya se puede tratar de interaccionar con los genes para que se produzca la ADH adecuada. O también se puede inducir la generación de receptores. Esto también es una situación que se está explorando mucho y que va avanzando de manera importante. De tal manera que entonces, bueno, todo esto, insisto, se va atenuando, ¿sí? Aquí vemos el efecto de la ADH, que es la síntesis de acuaporinas, que son canales que facilitan la retención de agua y solutos básicamente de sodio, ¿sí? Y decíamos, aquí tenemos este mecanismo, ¿sí? Aquí tenemos el trastorno de la ADH y decimos, ¿sí? Esto se llama la diabetes insípida, porque no tiene que ver nada con los niveles de glucosa. Es la diabetes insípida. Y la diabetes insípida puede ser así, o diabetes insípida nefrogénica, porque es una alteración generada, por eso es nefrogénica, generada en el riñón. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Y bueno, con esto terminamos esto y vamos a empezar a hablar de la siguiente hormona, que ahora es la oxitocina. Para el día de mañana vemos la oxitocina. Nada más les quiero comentar unas cosas rapidísimo. Tenemos unos minutos, ¿sí? Miren, ustedes saben que ya les estoy calificando sus exámenes. Por favor, ténganme paciencia, se los dije desde el principio. Y ténganme paciencia porque créanme, y ustedes lo pueden verificar, aquellos que ya les califiqué su examen lo pueden verificar. Empiezo a las 7 de la mañana y termino a las 7:25 de un examen, porque leo todo. Si a eso le unamos que a veces mandan información en donde, por favor, de veras, ya no les voy a dar chance que escriban con lápiz, porque luego no se entiende y tengo que estar ahí agrandando la imagen y tratar de leer todo, ¿sí? Entonces, por favor, estoy leyendo todo y ustedes se podrán dar cuenta. Y cada pregunta les pongo un comentario. Entiéndanme, pero también se los advierto, ¿sí? Para que vean que leo todo y a todo les doy una respuesta y a todo les doy un sustento. Y si la respuesta vale 5 puntos, ¿sí? Y sacaron los 5 puntos, pues hasta los felicito a veces, ¿sí? Me da mucho gusto. Y si vale 5 puntos y les pongo 2.5, pues ahí les pongo por qué.
Y si les pongo un punto, también les digo por qué, entonces entiendan, por un lado. Por otro lado, rápidamente les quiero decir que, pues sí me doy cuenta, perdón, que yo les di una guía y que la guía la resolvieron por equipo, ¿sí? ¿Y por qué me doy cuenta? Pues porque las respuestas son las mismas, igualitas, hasta con los mismos errores, perdón, ¿sí? Y por cierto, ustedes pueden ver ahí cuál es su calificación y cuál es el argumento por el cual yo le estoy poniendo esa calificación. Pero por favor, esto, y de una vez les digo, no se trata de que ustedes ahora me contesten, porque entonces esto va a ser el cuento de nunca acabar, ¿sí? Ya de repente veo ahí que ya me mandó un mensaje y lo abro. Doctor, lo que pasa es que yo aquí quise decir esto y lo que pasa es que yo aquí, perdón, pero es que no, perdón, yo ya califiqué su examen y ahí están las razones. Entonces, por favor, ni se molesten en estarme enviando respuestas y todo eso, ¿sí? Porque entonces, repito, ¿cuándo voy a terminar de calificar? Si de por sí, como les digo, voy avanzando poco a poco y además, perdón, ¿sí? Pues tengo otras materias y tengo otras cosas que hacer, entonces por favor nomás les pido paciencia, pero nada más sí quería comentarles esto rápidamente, ¿sí? Perdón, ¿sí? ¿De dónde sacaron? O sea, todos esas, es más, así de una gran cantidad de exámenes. ¿Qué es la conducción? Y lo definen muy bien. La conducción es el contacto físico, la transmisión de calor por contacto físico directo, ajá, ¿sí? Ejemplo, los cerdos se bañan en el agua. Dices, oye, ¿y no sería eso mejor un ejemplo de convección? Porque además en la convección dicen, ¿qué es la convección? Es la transmisión de calor a través de masas de agua, ¿sí? O masas de aire. Ejemplo, el jadeo. Dices, o sea, perdón, o sea, pues el jadeo pues puede ser un ejemplo mucho más evidente de la vaporización de agua, o puede ser un ejemplo incluso hasta de vasodilatación, ¿sí? Y entonces sería un ejemplo de vasomoción. Alguien, porque contestaron en equipo esto, alguien les dijo que el jadeo era un mejor ejemplo para la convección, y todos ahí van, lo cual me decepciona un poquito, porque, oigan, perdón, a mí me dan esas respuestas y yo digo, oye, no, yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Yo creo que esto no, o sea, y todos lo ponen así. Me llama mucho la atención el cerdo en el lodo, el cerdo en el agua, ¿sí? Oigan, perdón, si ustedes mismos me están definiendo que la conducción es por contacto físico, oigan, perdón, el perro está en el sol, ya le dio calor, se va y se echa en la sombra. ¡Ah! ¡Hoy gran ciencia, por Dios! ¿Sí? Pero así está todos. Y las preguntas y todo, por ejemplo, aquí, perdón, a mí ya no tengo tiempo ahorita, pero a mí me gustaría saber, perdón, ¿quién contestó esto? En donde dicen que el gradiente electroquímico se ve influido por la difusión y por la ósmosis. ¿Quién contestó que las partículas van de menor proporción? O sea, me llama la atención que además digan de menor proporción a mayor proporción. No va de mayor a menor concentración o de menor a mayor. ¿Quién contestó esto? No lo sé, pero para que vean, ¿sí? Esto me hace pensar o que no les voy a mandar una guía, porque se trata de esto, de que todo el mundo se lo contestan y tú contestas esto, yo contesto lo otro y ahora lo compartimos y me lo aprendo como perico. ¿Por qué es eso? Perdón, quien contesta todo esto así tal cual, con los mismos errores, está mal, ¿sí? El potencial de equilibrio es cuando entra el sodio. Perdón, eso no es. ¿Sí? La sinapsis excitatoria, yo pensé que esta pregunta era regalada. ¿Cuántas veces les dije, vamos a ver cómo funciona la sinapsis? Y hasta les dije, miren, esto transcurre en 5 milisegundos. Pero ¿cómo yo me tardo en explicarles 5 minutos? Porque sí, llega un estímulo a un botón terminal. El botón terminal, por el estímulo que llega, ¿sí? Hay apertura de canales para que entre el calcio. El calcio promueve la exocitosis del mediador químico. Muchachos, si eso lo repetí 10 veces fue poco. Ah, no, señor. Resulta con que ahora llega un estímulo, sale el mediador químico y el mediador químico provoca la exocitosis del calcio y unas cosas que uno dice, perdón. Ahora sí que, perdón,
¿Qué se fumaron o qué estaban haciendo? Perdón, ¿sí? No dicen cuáles son los mediadores químicos, cuáles son los receptores, dónde está la despolarización, la repolarización, dónde entra en contacto la bomba de sodio-potasio, qué enzima inactiva al mediador químico, etcétera, ¿sí? Y luego también, perdón, explique detalladamente la diferencia entre receptores ionotrópicos y conotrópicos. Ionotrópicos abren canales, metabotrópicos son segundos mensajeros. Oigan, perdón, entonces no se sorprendan de sus calificaciones los que no contestaron bien. Los otros, ya saben ustedes, hasta los he felicitado a algunos y los digo, muy bien, vas muy bien y todavía lo puedes hacer mejor, ¿sí? Entonces, bueno, en fin, yo nada más quiero que estén conscientes de esto y por favor denme tiempo porque voy a contestar. También a veces se los digo, se los digo. Esto es para que vean ustedes que yo leo todo y en todo les doy una respuesta. Pero los próximos exámenes ya no voy a hacer esto. Ya nada más, ahí sí, perdón, tengo que acelerar y decirle, sacaste 2.5 y ya, perdón. O sea, ¿saben cuánto me tardo en estar redactando? Mira, lo que pasó aquí, no pusiste esto, te faltó aquello, te faltó esto, te faltó esto. Yo nada más les estoy dando una muestra de que yo leo todo y de que yo estoy tomando en cuenta todo, ¿sí? Entonces, para que vean que no es un trabajo a la ligera y decir, ay, sí, hombre, miren, yo abriría nada más y vería, ahora sí que nada más veo 10 renglones, más o menos, 5 puntos y ya me voy. No lo hago así y ustedes ya se dieron cuenta. Entonces, perdón. Eso es lo que quiero que estén conscientes y denme chance. Ok, entonces, por favor, nos vemos para la clase de mañana. ¿Sí? Y ahorita nada más me voy a quedar con unos compañeros que quería hablar conmigo. Así es que tengan muy buen día, échenle ganas y nos vemos para el día de mañana. Que les vaya bien, cuídense mucho. Gracias. Gracias, doctor.